Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News. Quien les habla hoy, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa León XIV, que transmitimos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en este 11 de junio, miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de San Bernabé Apóstol. Hoy el Papa León XIV pronunciará su cuarta catequesis, que, como bien sabemos, está continuando con el ciclo de catequesis ya iniciado a principio de año por el Papa Francisco, un ciclo especial con ocasión del Jubileo de la Esperanza, el jubileo que estamos celebrando todo este año 2025. Y el ciclo de catequesis sabemos que lleva por título Jesucristo, nuestra esperanza. Es un ciclo dedicado a la vida de Jesús y a sus parábolas. El Papa León XIV hoy en concreto va a reflexionar sobre la parábola del ciego Bartimeo. En su catequesis de la audiencia general del pasado miércoles 4 de junio, el Papa reflexionó sobre la parábola de los obreros de la viña y dirigió un mensaje especial a los jóvenes, animándoles a no postergar su respuesta al llamado de Dios. El Santo Padre recordó que aunque a veces nos sintamos inútiles o perdidos, nuestra vida tiene un valor inmenso a los ojos del Señor. Como el dueño de la viña que sale una y otra vez a buscar trabajadores, Dios nos llama personalmente sin hacer distinciones y nos ofrece una vida plena. El Papa también invitó a los jóvenes a responder con entusiasmo porque trabajando en la viña del Señor encontrarán el verdadero sentido de su vida. Pues bien, les recordamos que estamos desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News para acompañarlos en la audiencia general del Papa León XIV, que transmitimos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en este 11 de junio, miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario. Aprovechamos estos minutos antes de que el Papa empiece la audiencia general para saludar a las emisoras que están retransmitiendo nuestra señal por radio, por televisión, que están conectadas con nosotros. Entre ellas están ESNEL Sembrador Nueva Evangelización, en España Cetelmont Televisión en Alicante y Popular Televisión de Murcia. Radio María en Venezuela y Guatemala, también Radio María del Salvador. Radio Magna de Chubut en Argentina, Radio Vicentina en Santiago de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Hogar de Panamá. En Estados Unidos están conectados hoy con nosotros Radio Paz de Miami, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Inmaculada, Inmaculada Televisión, Santa Teresita Radio y Radio Vida en Abundancia en Washington, D.C. También EWTN, Radio y Televisión. El Santo Padre inicia ahora la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Y con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa León XIV. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura de hoy es según San Marcos, capítulo 10, versículos del 49 al 52. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino.
Este mismo pasaje bíblico será leído en 9 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa León XIV. Ahora la lectura en lengua francesa. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. On appelle donc l'aveugle et on lui dit: Confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Recordamos que estamos retransmitiendo la audiencia general de Su Santidad el Papa León XIV, que está teniendo lugar desde la plaza de San Pedro en la ciudad del Vaticano. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Parole du Seigneur. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa. Este mismo pasaje lo escucharemos ahora en lengua inglesa. A reading from the Gospel of Mark. Jesus stood still and said, "Call him here." And they called the blind man, saying to him, "Take heart, get up, he is called." También aprovechamos para saludar a quienes nos siguen a través de nuestro sitio web, de nuestro canal de YouTube y también a través de Facebook Live. Y precisamente desde Facebook Live también están conectados con nosotros el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Nuestro saludo también para ellos y para todos los que nos estáis escuchando en este momento por todos los canales oficiales y a través de todas las radios y televisiones que nos están retransmitiendo. Fue proclamado también el mismo pasaje bíblico en inglés y ahora hace lo mismo el sacerdote, en este caso la monitora, en alemán. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Durante la audiencia general la palabra es proclamada, como estamos escuchando en diferentes idiomas, precisamente pues para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Recordamos que estamos retransmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde la plaza de San Pedro en el Vaticano. Da sagte Jesus zu ihm: Geh, dein Glaube hat dich gerettet. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg nach. Wort des lebendigen Gottes. Escuchamos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que yo haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar la proclamación del Evangelio según San Marcos. Es el turno de la proclamación en lengua china. 攻读马尔谷福音，耶稣就站住说：“叫他。” Recordamos que el idioma chino se añadió a las traducciones de las audiencias generales del Papa a finales del año pasado. Concretamente, el miércoles 4 de diciembre de 2024 fue la primera audiencia general en la que se añadió la lengua china en las traducciones de aquella audiencia el 4 de diciembre de 2024. 耶稣对他说：“去吧，你的信德
救了你。瞎子立刻看见了，就在路上跟着耶稣去了。以上是基督的福音。Es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Les recuerdo que la catequesis del Papa León XIV de hoy es la cuarta que pronuncia y que está continuando con el ciclo de catequesis ya iniciado por Francisco, ciclo dedicado a la vida de Jesús y sus parábolas y que es proclamada durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. E ele, atirando fora a capa, deu salto e veio ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: "Que queres que te faça?" "Mestre, que eu veja", respondeu o cego. Jesus disse-lhe: "Vai, a tua fé te salvou." E logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvación. Y ahora el mismo pasaje bíblico es proclamado en árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. Hoy hay reunidas miles de personas en la plaza de San Pedro con peregrinos de todas las partes del mundo que se encuentran en Roma. Pues precisamente con ocasión del jubileo, muchos grupos vienen de otras ciudades italianas y como siempre estamos viendo muchos recién casados que participan en la audiencia general del Papa para recibir la bendición de su santidad. En esta audiencia general está ambientando la banda musical mexicana Oriones Marching. Son 40 personas que están ambientando con su banda musical y que participaron en el jubileo de las bandas musicales hace ya varios días, el 10 de mayo. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego, co chce. Finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. Żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie. Después de la proclamación del pasaje bíblico en los 9 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, con questa catechesi, queridos hermanos y hermanas, con esta catequesis quisiera poner nuestra mirada en otro aspecto esencial de la vida de Jesús. Es decir, en sus curaciones. Por eso los invito a presentar ante el corazón de Cristo las partes más doloridas o frágiles de ustedes, aquellos lugares de su vida en los que se sienten paralizados y bloqueados. Pidamos al Señor con confianza que escuche nuestro grito y nos cure. El personaje que nos acompaña en esta reflexión nos ayuda a comprender que nunca hay que abandonar la esperanza, incluso cuando nos sentimos perdidos. Se trata de Bartimeo, un hombre ciego y mendigo que Jesús encontró en Jericó. El lugar es significativo. Jesús se dirige a Jerusalén, pero comienza su viaje, por así decirlo, desde los infiernos de Jericó,
ciudad que se encuentra por debajo del nivel del mar. Jesús, de hecho, con su muerte fue a recuperar a ese Adán que cayó y que representa a cada uno de nosotros. Bartimeo significa figlio di Timeo. Describe quel uomo attraverso Bartimeo significa hijo de Timeo. Describe a ese hombre a través de una relación y, sin embargo, él está dramáticamente solo. Pero este nombre también podría significar hijo de honora o de la admiración. Exactamente lo contrario de la situación en la que se encuentra. E poiché il nome è così importante nella cultura ebraica, vuol dire che Bartimeo non riesce. Y dado que el nombre es tan importante en la cultura judía, significa que Bartimeo no consigue vivir lo que está llamado a ser. Además, a diferencia del gran movimiento de personas que camina detrás de Jesús, Bartimeo permanece inmóvil. El evangelista dice que está sentado al borde del camino, por lo que necesita que alguien lo levante y lo ayude a seguir caminando. Cosa possiamo fare quando ci troviamo in una situazione che sembra senza via d'uscita? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en una situación que parece sin salida? Bartimeo nos enseña a apelar a los recursos que llevamos dentro y que forman parte de nosotros. Él es un mendigo, sabe pedir, es más, puede gritar. Si realmente deseas algo, haz todo lo posible por conseguirlo. Incluso cuando los demás te reprenden, te humillan y te dicen que lo dejes. Si realmente lo deseas, sigue gritando. El grito de Bartimeo relatado en el Evangelio de Marcos, Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí, se ha convertido en una oración muy conocida en la tradición oriental, que también nosotros podemos utilizar. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Bartimeo es ciego, pero paradójicamente ve mejor que los demás y reconoce quién es Jesús. Ante su grito, Jesús se detiene y los llama, porque no hay ningún grito que Dios no escuche, incluso cuando no somos conscientes de dirigirnos a Él. Parece extraño que delante de un ciego Jesús no se acerque inmediatamente a él. Pero si lo pensamos bien, es la forma de reactivar la vida de Bartimeo. Lo empuja a levantarse, confía en su posibilidad de caminar. Ese hombre puede ponerse de pie, puede resucitar de su situación de muerte. Pero para hacer esto debe realizar un gesto muy significativo. Debe arrojar su manto. Per un mendicante il mantello è tutto, è la sicurezza, è la casa. Para un mendigo, el manto lo es todo. Es la seguridad, es la casa, es la defensa que le protege. Incluso la ley protegía el manto del mendigo y obligaba a devolverlo por la tarde si había sido tomado en prenda. Sin embargo, muchas veces lo que nos bloquea son precisamente nuestras aparentes seguridades, lo que nos hemos puesto para defendernos y que en cambio nos impide caminar. Para ir a Jesús y dejarse curar, Bartimeo debe exponerse a Él en toda su vulnerabilidad. Este es el paso fundamental para todo camino de curación. Anche la domanda che Gesù gli pone sembra strana. Che cosa vuoi che io faccia per te?
Ma in realtà non è scontato che noi vogliamo guarire dalle nostre malattie. Incluso la pregunta que Jesús le hace parece extraña. ¿Qué quiere que haga por ti? Pero en realidad no es obvio que queramos curarnos de nuestras enfermedades. A veces preferimos quedarnos quietos para no asumir responsabilidades. La respuesta de Bartimeo es profunda. Utiliza el verbo anablepien, que significa ver de nuevo, pero que también podríamos traducir como levantar la mirada. Bartimeo, de hecho, no solo quiere volver a ver, también quiere recuperar su dignidad para mirar hacia arriba. Para mirar hacia arriba hay que levantar la cabeza. A veces las personas se bloquean porque la vida las ha humillado y solo desean recuperar su valor. Lo que salva a Bartimeo y a cada uno de nosotros es la fe. Jesús nos cura para que podamos ser libres. Él no invita a Bartimeo a seguirlo, sino le dice que se vaya, que se ponga en camino. Marcos, sin embargo, concluye el relato refiriendo que Bartimeo se puso a seguir a Jesús. Ha elegido libremente seguir a aquel que es el camino. Queridos hermanos y hermanas, llevemos con confianza ante Jesús nuestras enfermedades y también las de nuestros seres queridos. Llevemos el dolor de quienes se sienten perdidos y sin salida. Clamemos también por ellos y estemos seguros de que el Señor nos escuchará y se detendrá. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación, escucharemos los resúmenes en los 8 idiomas restantes, empezando por el francés, donde cada uno de los monitores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui parler d'un aspect. Estamos escuchando a la monitora francesa y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles en lengua francesa. La catequesis del Papa León XIV del 11 de junio de 2025, la catequesis de hoy, ha reflexionado profundamente sobre las curaciones de Jesús. Se ha centrado especialmente en el encuentro con Bartimeo, el ciego de Jericó. Esta enseñanza aborda varios ejes espirituales y existenciales que son fundamentales. El tema central es la esperanza en medio del sufrimiento. El Papa nos ha invitado a mirar hacia las heridas personales, esas partes dolorosas o frágiles que tenemos cada uno de nosotros y a ponerlas ante el corazón de Cristo con confianza. También ha subrayado que como Bartimeo no debemos perder la esperanza incluso cuando nos sentimos bloqueados o perdidos. Et se laisser guérir, il doit s'exposer à lui dans toute sa vulnérabilité. C'est le passage fondamental de tout cheminement vers la guérison. Bartimée ne veut pas seulement recouvrer la vue, il veut aussi retrouver sa dignité. Parfois, les personnes sont bloquées parce que la vie les a humiliées, elles ne souhaitent retrouver leur valeur. Ce qui sauve Bartimée, comme chacun de nous, c'est la foi. Jésus nous guérit pour que nous puissions devenir libres. Bartimée se met à suivre Jésus. Il choisit librement de suivre celui qui est le chemin. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti dal Gabon. Saludo cordialmente a los fieles francófonos, especialmente a los peregrinos de Gabón, Suiza, La Reunión y Francia. Llevamos con confianza ante Jesús nuestras pruebas, nuestras limitaciones y nuestras debilidades, así como las de nuestros seres queridos. Llevemos también el sufrimiento de los que se sienten perdidos y no encuentran salida. Clamad también por ellos y tened la seguridad de que el Señor os escuchará y cuidará de vosotros. Que Dios os bendiga a vosotros y a vuestras familias. Ahora la monitora está traduciendo el saludo del Papa León XIV a los fieles franceses. De Suisse, de la Réunion et de France. Portons avec confiance devant Jésus nos épreuves, nos limites et nos faiblesses, ainsi que celles de nos proches. Portons aussi la souffrance de ceux qui se sentent perdus et ne trouvent pas d'issue. Crions aussi pour eux, et soyons certains que le Seigneur nous écoutera et se penchera sur nous. Que Dieu vous bénisse avec vos familles. Y ahora escuchamos a la monitora de lengua inglesa. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers. La monitora de lengua inglesa está explicando que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín. Y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Y ahora escuchamos al Papa hacer el resumen de la catequesis en su lengua madre. In our continuing catechesis on the Jubilee theme of Jesus Christ, our hope, today we consider yet another aspect of the life and ministry of Jesus, namely his miracles of healing. In the reading we heard, the blind Bartimaeus cries out to Jesus with a plea that is itself an act of faith. El Papa interpreta en la catequesis de hoy la figura de Bartimeo como representativa de todo ser humano que ha caído o está paralizado. Bartimeo, el personaje que nos acompaña en esta reflexión, nos ayuda a comprender que nunca debemos perder la esperanza incluso cuando nos sentimos perdidos. Trusting in the Lord's power to restore his sight. We too, recognizing our own need for healing, are asked to come to the Lord in all our frailty, leaving behind our own cloaks, our securities, our comfort zones, in order to experience his healing power. During this Jubilee of Hope, may we too receive the grace to see all things anew in the light of faith, and to follow the Lord in freedom. Recordamos que hoy hay más de 40.000 fieles presentes en la Plaza de San Pedro. Saludo cordialmente a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los procedentes de Inglaterra, Escocia, Bélgica, Camerún, Zimbabue, China, Indonesia, Filipinas, Singapur, Canadá y Estados Unidos de América. Mientras nos preparamos para celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad el próximo domingo, os invito a hacer de vuestro corazón una morada acogedora para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Que Dios os bendiga a todos. A continuación, la monitora de lengua alemana hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer León XIV hoy también nos ha preguntado, ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en una situación que parece no tener salida? Bartimeo, nos ha dicho el Papa, que nos enseña a recurrir a los recursos que llevamos dentro y que forman parte de nosotros. Es un mendigo. Puede pedir, es más, puede gritar, dice el Papa, y si realmente deseas algo, haces todo lo posible por conseguirlo, incluso cuando los demás te lo reprochan, te humillan y te dicen que lo dejes. Si realmente lo deseas, ha dicho el Papa León XIV, sigue gritando. Es una invitación a la perseverancia. Und obwohl dabei viel Ablehnung erfährt, gibt nicht auf. Sein Rufen wird schließlich zum Gebet. Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Jesus hört sein Rufen. Er geht aber nicht etwa auf den Blinden zu, sondern lässt ihn zu sich rufen. Er hilft ihm, indem ihn fordert. Und obwohl offensichtlich ist, was En breve escucharemos el saludo del Papa a los fieles alemanes. Eine solche Bewusstwerdung der eigenen Situation und der tieferen Sehnsüchte kann auch für uns ein wichtiger Schritt zur umfassenden Heilung und Befreiung sein. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, os invito a llevar ante Jesús vuestras enfermedades, tanto las del cuerpo como las del alma, con la misma confianza que inspiró la oración de Bartimeo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Ahora la monitora está transmitiendo y traduciendo el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir, Sünder. Y seguimos con la catequesis, ahora en nuestro idioma, en español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el pasaje evangélico del ciego Bartimeo, que nos sitúa frente a un aspecto esencial de la vida de Jesús, su capacidad de curar. Bartimeo, solo y tirado al borde del camino, cuando oye pasar a Jesús, grita, sabe pedir, abandona su manto, corre hacia el Señor y recibe lo que ansiaba, recobrar la vista. La actitud de Bartimeo ante Jesús nos ayuda a no perder nunca la esperanza, aun cuando nos
sintamos solos y caídos, porque Dios siempre escucha. Como Él, todos tenemos necesidad de que Jesús nos cure, nos levante, nos ayude a retomar el camino. Para ser sanados por el Señor, pongamos también nosotros ante la mirada de Cristo, con fe y sinceridad, toda nuestra vulnerabilidad, sufrimientos y debilidades. Seamos capaces además de no aferrarnos a nuestras aparentes seguridades, que muchas veces nos impiden caminar, y tengamos el valor de levantar la cabeza para recobrar nuestra dignidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España, México, Ecuador y Venezuela. Los invito a llevar con confianza ante Jesús nuestras enfermedades y las de nuestros seres queridos, a no ser indiferentes al dolor de los hermanos que se sienten perdidos y sin salida, sino a darles voz, seguros de que el Señor nos escuchará y actuará. Pidamos a Dios, por intercesión de María Santísima, que nos conceda la gracia de seguir a aquel que es el camino, Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en español los saludos a todos los fieles de América Latina, España, Estados Unidos. Hoy hay presentes grupos de Venezuela, de Ecuador, de México y también pues todos los demás que están repartidos por todas las partes del mundo. Ahora es el turno del monitor en lengua china. 公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座辖。 El Papa ha destacado en su catequesis de hoy, pronunciada, como sabemos, en la audiencia general que se está desarrollando en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. En su catequesis ha destacado que Jesús no ignora el grito de Bartimeo, sino que se detiene, lo llama y lo hace levantarse. Ese gesto, ha dicho el Papa León XIV, no es solo físico, sino simbólico. Jesús reactiva la vida de Bartimeo, le devuelve dignidad, movimiento y dirección también. Pues no hay grito que Dios no escuche, afirma el Papa, incluso si no nos damos cuenta de que estamos orando. El acto de levantarse representa una nueva posibilidad de caminar, de vivir con propósito, guiado por la fe. 耶稣，可怜我吧！这一请求本身就是信德的表达。值得注意的是，当耶稣叫巴尔提麦来到他跟前时，这位瞎眼的乞丐立刻扔下了他的外衣，那是他唯一的财产，也是他唯一安全感的来源。在这层意义上，他将自己的脆弱全部呈现在耶稣面前，信赖耶稣是他重见光明的能力。我们也是如此，承认我们需要得到治愈，带着我们的全部脆弱来到上主跟前，丢下我们的外衣，即我们的安全感和舒适区，去体验他治愈的力量。 Fue el pasado 4 de diciembre cuando el idioma chino se añadió a las traducciones de las audiencias generales del Papa. Fue una decisión del Papa Francisco y se suma a los 8 idiomas. Ahora son 9 los idiomas que se traducen durante la audiencia general para que la palabra pueda llegar a la mayor cantidad posible de personas. Cordiale saluto
alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi auguro di sperimentare nella vostra vita l'opera dello Os Spirito deseo Santo. que podáis experimentar en vuestra vida la obra del Espíritu Santo A tutti la mia y benedizione. a todos mi bendición. 我向讲中文的人们致以亲切的问候，亲爱的弟兄姐妹们，愿你们在生活中体验到圣神的工作，从而散发出信仰的喜乐。我降福大家。 Ahora es el turno del resumen en portugués. El Papa Santo Padre, ha destacado que Jesús no ignora el grito de Bartimeo, desejam testemunhar-lhe sino que se detiene, lo llama y lo hace levantarse. e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Es un gesto no solo físico, sino también simbólico. Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada traz consigo. La monitora está explicando que el Papa Resumo da catequese que o Santo Padre anunciará, acaba de pronunciar. está anunciando que anunciará al final de la audiencia. Voltamos nosso olhar Se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa León XIV impartirá la bendición apostólica a todos los presentes y también, pues, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los que están enfermos y a cuantos sufren. Estamos escuchando el resumen de la catequesis en portugués y cuando termine la monitora de hacer el resumen, escucharemos los saludos del Papa a los fieles de lengua portuguesa. Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Tornou-se uma oração que também nós podemos usar quando nos encontramos numa situação difícil, aparentemente sem saída. A fé é causa de salvação para Bartimeu e para qualquer de nós que invocamos a ajuda do Senhor. Jesus, cura-nos para que possamos ser verdadeiramente livres. E Bartimeu, após voltar a ver, escolheu livremente seguir aquele que é o caminho. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua. El saludo del Papa a los fieles de lengua portuguesa. Saluto cordialmente pellegrini di lingua portoghese. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua portuguesa, In modo speciale especialmente il coro dos antigos orfeonistas al da coro dos Universidade de antigos orfeonistas da Universidade Coimbra, i fedeli de Coimbra, dell'ordinariato a los militare fieles del del Ordinariato Militar de Brasil, accompagnati dal loro arcivescovo, acompañados por su ai arzobispo, vari gruppi y provenienti a los dal diversos Portogallo e grupos dal de Brasile. Portugal y Brasil. Chiediamo con fede al Signore che ci guarisca dalle nostre malattie. Pidamos con fe al Señor que nos cure de nuestras enfermedades. Que Dios os Eis a bendiga. tradução das suas palavras. Ahora la monitora portuguesa está traduciendo las palabras del Papa De modo especial, a los fieles de lengua portuguesa da Universidade que se de encuentran hoy Coimbra, durante la audiencia general presentes, pero también a todos los que nos están escuchando e os vários grupos por provenientes radio, de por Portugal televisión e do y Brasil. por las Peçamos com fé redes ao sociales y de Senhor manera también que nos online, cure de que están en nossas África, en Brasil y en enfermidades. Portugal. Deus vos abençoe. Ahora es el turno del monitor en lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis, de la catequesis del Papa León XIV que ha pronunciado hace un ratito en italiano.
أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة. Esta catequesis del Papa León XIV de hoy es una profunda reflexión que nos recuerda que Jesús no solo cura el cuerpo, sino que rescata el corazón humano del abandono, la soledad y la desesperanza. Bartimeo, con su fe, nos ha dicho el Papa, con su grito, con su deseo, es ejemplo de cómo Dios puede transformar nuestra postración en camino. في إطار تعليمه في موضوع يسوع المسيح هو رجاؤنا، وقال: كان برطيماوس شحاذا أعمى جالسا على جانب الطريق ويعيش في عزلة مؤلمة، لكنه لم يفقد الرجاء، فعندما سمع أن يسوع كان يمر بجانبه صرخ فقال: رحماك يا ابن داود يا يسوع. بالرغم من أنه كان أعمى إلا أنه كان يرى أفضل من الآخرين، فعرف من هو يسوع. أمام صراخه توقف يسوع ودعاه ليأتي إليه، فوقف برطيماوس على قدميه وألقى عنه رداءه ووثب وجاء إلى يسوع، ومن أجل إيمانه أعاد يسوع له بصره. حادثة شفاء برطيماوس تبين لنا. En breves escucharemos en italiano el saludo del Papa a los fieles de lengua árabe. Recordamos que hoy hay presente más de 40.000 personas, más de 40.000 fieles y peregrinos que están presentes en la plaza de San Pedro en esta mañana soleada, donde las temperaturas en Roma ya superan los 34 grados. Saludo a los fieles de lengua árabe. Os invito a seguir el ejemplo del ciego Bartimeo, que gracias a su fe comprendió que Jesús es el verdadero Salvador y se le abrieron las puertas de la salvación. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Ahora el monitor de lengua árabe está traduciendo a los fieles el saludo del Papa que acaba de pronunciar en italiano. Y estamos llegando al final de esta audiencia general. Ahora vamos a escuchar al monitor de lengua polaca, como estamos viendo en imágenes. El monitor va a hacer ahora la síntesis de la catequesis del Papa León XIV de hoy, centrada en el Evangelio según San Marcos. Hoy el Papa nos ha pedido también que llevemos con confianza ante Jesús nuestras enfermedades y también las de nuestros seres queridos. Llevemos el dolor de quienes se sienten perdidos y sin salida, nos ha dicho. Clamemos también por ellos y estemos seguros de que el Señor nos escuchará y se detendrá. Jego wołanie zapisane w Ewangelii: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, stało się znaną modlitwą tradycji wschodniej, którą i my możemy odmawiać. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Na krzyk Bartymeusza Jezus się zatrzymuje i poleca go przywołać, bo nie ma takiego wołania, którego Bóg by nie wysłuchał. Tym, co ocala Bartymeusza i każdego z nas, jest wiara. Jezus uzdrawia nas, abyśmy mogli być naprawdę wolni. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. A giugno
celebrate la pia devozione En junio celebráis la piadosa devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús. Os animo a cultivar esta tradición confiando vuestras preocupaciones y esperanzas al corazón de Cristo, fuente de vida y de santidad. Pedid con confianza al Señor que os dé a conocer su corazón y escuche vuestro clamor. A todos mi bendición. Y el monitor ahora está traduciendo el saludo del Papa que ha pronunciado en italiano, los fieles polacos. Ese saludo que acabamos de escuchar. Como hemos dicho, estamos llegando al final de esta audiencia general. Por último, cuando termine el monitor polaco, ahora escucharemos los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia, recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Desidero assicurare la mia preghiera per le vittime della tragedia avvenuta. Aseguro mi oración por las víctimas del atentado que ha tenido lugar en la escuela secundaria de Austria. Que el Señor acoja con su paz a estos hijos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. En particular saludo a los peregrinos de los expertos contables italianos, expertos contables italianos e internacionales y a los censores jurados de cuentas. Vosotros desempeñáis un papel importante en la gestión de los recursos financieros y en el apoyo a las empresas y a los particulares. Os animo a desempeñar vuestro trabajo con integridad y responsabilidad, contribuyendo al bienestar de la sociedad y al crecimiento económico de manera ética y justa. Saludo también a las hermanas de la Santa Cruz de Menzingen, que celebran su capítulo general, a las hermanas de la Caridad de Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro, a los hermanos maristas de las escuelas, a las hermanas de la Unión Internacional de Superioras Generales. Que este encuentro con el sucesor de Pedro sea para vosotros un estímulo para continuar con fervor vuestro camino de fe, para construir comunidades capaces de expresar un incisivo testimonio evangélico en el mundo de hoy. Saludo con afecto al movimiento por la ética, la cultura y el deporte, así como a los fieles de Sant Elpidio Amare, San Ferdinando de la Pulla y Moliterno. Que el Señor os acompañe y os haga discípulos valientes al servicio del bien y del prójimo. Mi pensamiento va por último a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. El próximo domingo celebraremos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Deseo que la contemplación del ministerio trinitario os introduzca cada vez más
en el amor divino, para que en toda circunstancia cumpláis la voluntad del Señor. A todos mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Acabamos de recibir la bendición del Santo Padre, León XIV. Y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa León XIV ha reflexionado sobre la vida de Jesús, en concreto sobre la parábola del ciego Bartimeo. El Papa León XIV ha hecho un llamamiento y ha recordado la tragedia que se vivió ayer en una escuela secundaria en Austria, en el sur del país, concretamente la ciudad de Graz, en la que al menos ha habido 11 muertos y otras 11 personas han resultado heridas en este tiroteo. El agresor, un exalumno de 21 años y de nacionalidad austriaca, se quitó la vida en un baño del centro de la escuela secundaria tras perpetrar el ataque. Ahí vemos en imágenes que ahora varias personalidades están saludando al Papa León XIV. También muchos llegan con regalos. Y nosotros estamos ya al final de esta transmisión y nos despedimos de todos ustedes. Para todos un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los que formamos parte de la redacción española de Vatican News y de Radio Vaticana. Y os agradecemos por haber estado con nosotros y habernos acompañado durante toda esta transmisión. Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo.